Papá oso y sus 3 ositos. Había una vez, en un bosque muy lejano, un oso llamado Papá Oso que vivía con sus 3 hijos, 3 ositos muy traviesos. Estos ositos no tenían madre, ya que unos cazadores se la habían llevado hace unos años, así que solo contaban con su papá para cuidarlos. Papá Oso trabajaba muy duro para que sus 3 hijos no les faltara nada. Salía todos los días a buscar miel, frutas y de vez en cuando insectos. Los ositos, sin embargo, no sabían valorar el esfuerzo de su padre. Cada vez que Papá Oso traía comida, se quejaban de que era fea, que la miel no era dulce y siempre tenían algo que criticar. Además, querían ir ellos mismos a buscar comida, pero Papá Oso les decía que aún eran pequeños y que era peligroso. Siempre les recordaba lo que le había pasado a su mamá. Papá Oso trabajaba construyendo casas para otros osos y ganaba suficiente dinero para traer provisiones a casa. Sin embargo, los 3 ositos no apreciaban su esfuerzo. Todo lo que Papá Oso traía lo botaban al piso, eran muy malagradecidos. Un día, un camión llegó al bosque con hombres que anunciaban una función de circo, invitando a todos a acercarse y ver el espectáculo. Los 3 ositos, curiosos, corrieron hacia el camión, donde se encontraron con un lobo grande y fuerte que les ofreció ir al circo gratis, sugiriéndoles que pidieran permiso a su padre para averiguar si él estaba en casa o no. Los ositos, creyéndose lo suficientemente grandes, respondieron que eran adultos, sabían lo que hacían y podían cuidarse solos. El lobo, contento, les dijo que había una función especial para ellos esa noche, pero que no le mencionaran nada a su padre. Esa noche, los ositos, emocionados, prepararon dulces y los escondieron. Cuando Papá Oso llegó a casa, les dijo: He oído que el lobo está cerca. Si lo ven, díganle que su padre los protegerá y nunca digan que están solos. Los ositos se rieron y respondieron: Sí, Papá Oso. Papá Oso se fue a dormir, y los ositos también. Sin embargo, más tarde esa noche, se escaparon y se fueron al circo. El lobo los esperaba feliz y les hizo poner trajes de payasitos. Los ositos estaban encantados. Pero cuando llegaron a la ciudad, no había gente. ¿Dónde está la gente?, preguntaron los ositos. El lobo les aseguró que pronto llegarían, mientras preparaba un caldo con agua hirviendo, zanahorias, pimienta, sal y especias. Hoy me comeré a estos 3 ositos, y fue muy fácil atraparlos, pensaba el lobo. Mientras tanto, en casa, Papá Oso se despertó y no vio a sus ositos. Los buscó por todas partes, pero no los encontró. Preocupado, salió en su búsqueda. Justo cuando el lobo iba a poner a los ositos en la olla, apareció un señor que gritó: ¿Alguien tiene animales o osos para mi gran circo? Pago lo que sea. Tengo carne, gallinas y verduras, les daré un camión y oro. El lobo pensó: mejor los vendo, así comeré para todo un año, en vez de solo un bocado. El lobo vendió a los 3 ositos. Los ositos fueron llevados al circo muy tristes y flacos. Extrañaban a su papá oso y lamentaban haberlo dejado. En el circo, los ositos recibían latigazos y no bailaban. Pasó un año, y los 3 ositos se habían resignado a su destino, pero papá oso seguía buscándolos. Un día, papá oso llegó al pueblo y fue a la función del circo. Ahí encontró a sus 3 ositos haciendo un espectáculo. Papá oso, lleno de valentía, entró a escondidas al circo, buscó las llaves y rescató a los 3 ositos. Los ositos, casi agonizantes, escaparon con su padre. Papá oso les dio miel que había llevado y los ositos se recuperaron. Corrieron lejos al monte. Cuando llegaron a casa, papá oso les preguntó: ¿por qué me engañaron y se fueron al circo? Los ositos, avergonzados, le contaron todo lo malo que les había pasado y cómo lamentaban no haberle hecho caso a su padre, que siempre los había protegido. Papá oso, con lágrimas en los ojos, les dijo: Mamá osa está con nosotros. Ella escapó de los cazadores y ahora los está esperando. Todos se abrazaron y prometieron nunca hacer sufrir a papá oso. Mamá osa les contó cómo ella también fue llevada a un circo y escapó, y cómo papá oso cumplió su promesa de cuidarlos.
Esta historia nos enseña la importancia de valorar el esfuerzo y amor de nuestros padres. Siempre debemos escuchar sus consejos y ser agradecidos por todo lo que hacen por nosotros. La familia es lo más importante y debemos cuidar y protegernos unos a otros. Recuerden siempre valorar a sus padres y ser buenos hijos. Hasta la próxima aventura.